El fotón tiene masa constante. Durante toda la historia de ciencia de física, se puede ver que muchas de las teorías están basadas en mediciones realizadas por un observador idealizado. Las leyes están basadas en estas teorías. En efecto, físicos, siguiendo el consejo de Galileo, intentaron medir lo que es medible y hacer medible lo que no es así, con fin de explicar todos los eventos de la naturaleza con matemáticas. Pero es posible que algunas de las medidas sean erróneas o no sean consistentes con otras medidas. Si las teorías evolucionan, es porque los físicos han intentado corregir y completar las medidas y las observaciones hechas por sus antecesores. Entre las ecuaciones de los antiguos se puede apuntar a la creencia en giro de las estrellas y los planetas alrededor de la Tierra fijada. Con el paso del tiempo, los científicos descubrieron que el Sol es el centro del sistema solar, pero al Galileo en su época le condenaron a muerte con fuego. Mientras que hoy hasta los niños saben que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol. Otro error de los antiguos era que creían que todos los materiales están constituidos por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Pero con el progreso de ciencia, nos hemos realizado que estos mismos elementos están constituidos de partículas muy pequeñas llamadas moléculas. Entonces, es correcto pensar que algunos de los conocimientos se pierden gradualmente su significado con el avance de la ciencia. Estaba dispuesto a sacrificar todas mis previas convicciones sobre la física. En 1899, Max Planck calcula la energía de los fotones utilizando diferentes longitudes de onda. Pero más después, él y sus compañeros pusieron este valor experimental de laboratorio igual a una ecuación teórica y es igual a mc2. Y esto causa el problema. Entonces, intentaron considerar la masa como una variable para que la ecuación pueda funcionar. Sin embargo, como hemos explicado antes, la ecuación realística para calcular la energía de los fotones, basado en su movimiento tridimensional, es la teoría de Saleh. En nuestra ecuación, los variables son la frecuencia y el radio de Larmor de los fotones. Lo raro es, basado en la dualidad del concepto de partícula-onda, la masa de fotón violeta es doble veces la masa de fotón rojo. Mientras que incluso por la vista y sentimiento, la luz roja se siente más pesada, potente y caliente. La teoría de Saleh explica la naturaleza de la luz roja considerando su energía interna más alta. De hecho, el amplio rango de la frecuencia está interpretado como el cambio en el valor de radio de Larmor y entonces la variedad de color del fotón.
Cuando la frecuencia se disminuye, la longitud de onda se incrementa, cuyo causa el crecimiento en el radio del árbol, y consecuentemente la energía interna del fotón crece. Pero la masa siempre es constante.